Continuando con el año 1880 hasta 1930 inclusive, se da la consolidación y crisis de la economía exportadora y el régimen oligárquico, dando la idea de la nación argentina. A principio de este año comenzó la presidencia Julio Argentino Roca, el cual fundó el Consejo Nacional de Educación conducido por Domingo Faustino Sarmiento. Además fueron incluidos elementos religiosos en los libros de las escuelas públicas, permaneciendo aún la religión. En el año 1882 se realizó el Congreso Pedagógico Sudamericano, donde la Iglesia planteó que debía dictarse una ley de educación de aplicación obligatoria a nivel nacional. Liberales y conservadores debatían los asuntos que hacen las estructuras y características del sistema educativo. En el año 1884, se promulgó la Ley 1420, llamada Ley de Educación Común, laica, gratuita y obligatoria, reconociendo la importancia de la sociedad de la educación y las bibliotecas. En el año 1885 predominó el presidente Nicolás Avellaneda, en el cual en el Congreso de la Nación se sancionó la Ley Universitaria 1579, que estableció una autonomía de forma limitada, siendo elegido por las autoridades de la comunidad universitaria. En el año 1890 hubo una revolución radical, en protesta y preocupación de los intelectuales de la oligarquía, creciendo la grave situación del país. Un sector proponía reformas al sistema educativo para que se vincule la educación con el trabajo. En el año 1899, Osvaldo Magnasco, ministro de Instrucción Pública, llevó al Congreso un plan de enseñanza general que consistía en continuar la enseñanza manteniendo colegios nacionales y solamente en algunas provincias y en el capital. En el año 1902, González propuso una enseñanza secundaria moderna, científica y utilitaria. En el año 1908 continuó el Consejo Federal de Educación con cierto aspecto normalizador, el cual el autor Ramos Mejía realizó un informe titulado La educación común en la República Argentina, reflejando la propuesta escolar del positivismo normalista. En los años 1908 hasta 1913, Ramos Mejía difundió un evangelio higiénico, inculcando hábitos de cuidado e higiene en las escuelas, revisando las uñas, manos, cabezas de los estudiantes. De esta forma implementó a través del sistema educativo una visión eugenésica. Este concepto tuvo relación con las leyes de perfeccionamiento de la raza. En el año 1909, Rojas expuso que la barbarie, un grupo de personas anarquistas que actuaron de manera salvaje, matando a muchos habitantes, entre ellos niños y jóvenes, fue producto de nuestro territorio, y en ese momento se pensaba que si esto era parte nuestro, ¿por qué no pensar más adelante construir un sistema educativo cerrado y excluyente? Era el pensamiento que se había establecido en esa época. Aunque él básicamente se centró también en cuestionar la enseñanza de la historia y geografía, afirmando que las escuelas del Estado no cumplían con una verdadera función de enseñanza. En el año 1912, Julio Barcos, Leonilda Barrancos y otros actores de la educación realizaron una huelga, siendo la primera en la docencia de la historia argentina. En el año 1913, muchos liberadores, junto con un grupo de personas, firmaron el documento pidiendo el reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional de Educación. Al finalizar en el año 1916, el ministro de Gobierno, Carlos Saavedra, presentó una propuesta, la cual consistía en acortar el ciclo primario a 4 años obligatorio, incluyendo una escuela intermedia de 3 años que contenga emocionalmente adolescentes y un nivel de secundario de 4 años. Por consiguiente, la ley aprobada de este año no contó con el apoyo de los sectores dirigentes. La misma fue anulada cuando entró en el gobierno Hipólito Yrigoyen. Así, la sociedad argentina no pudo llegar a un acuerdo sobre el problema entre la educación y el trabajo.